Bienvenidos al podcast Historia de los Himnos Cristianos con Pedro Barrios. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast Historia de los Himnos Cristianos. El podcast que te enseña a cantar con entendimiento. Martín Lutero escribió el famoso himno Castillo fuerte es nuestro Dios, que ha sido cantado por muchos cristianos hasta nuestros días. Cuando se menciona el nombre de Lutero, inmediatamente se le asocia con la Reforma Protestante y con el impacto que causaron sus 95 tesis clavadas en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, el 31 de octubre de 1517, al desafiar públicamente el engaño y abuso de la venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica. Pocos asocian a Martín Lutero con la música, y es que Lutero era músico. Su entretenimiento favorito era tocar el laúd y la flauta, y además dicen que tenía una hermosa voz. Pocos saben acerca de su pasión por los creyentes y su ferviente deseo para que experimentaran una relación personal con Dios, por lo que una de sus propuestas clave para alentar esa comunión involucraba la música. Lutero decía que a él no le agradaba la gente que despreciaba la música, porque la música era un don y una gracia de Dios, no una invención de los hombres. Antes de la Reforma, los creyentes no podían cantar en las misas. Solo escuchaban a los coros selectos o a los sacerdotes que cantaban en latín, por lo que muy pocos podían entender el significado de los himnos. Y esa fue una de las cosas que cambió radicalmente cuando llegó la Reforma. Lutero siempre enfatizó la importancia de la música y se dedicó a escribir sus propios himnos que rompían con la falsa enseñanza de que se necesitaba un intermediario de la Iglesia para poder comunicarse con Dios. Así fue como el gran reformador introdujo al mundo el canto congregacional y fue el precursor de la himnología congregacional. El primer himnario protestante fue publicado en Wittenberg, Alemania, en 1524. Un pequeño libro que tenía solamente 8 himnos, 4 de ellos escritos por Martín Lutero. En poco tiempo, la demanda de este pequeño libro fue grande. La gente aprendió los himnos y los cantó con mucho entusiasmo, disfrutando poder alabar a Dios en su propio idioma. Todo esto trajo como consecuencia que los enemigos de Lutero lo acusaran de que toda Alemania estaba aceptando y aprendiendo sus doctrinas por medio de sus himnos y que destruía más almas con su música que con los libros o con los sermones que escribía. Lutero compuso 37 himnos y le otorgó a la música un papel muy importante, tanto que llegó a afirmar que no permitiría que nadie predicara o enseñara al pueblo de Dios sin un conocimiento adecuado del uso y el poder del canto sagrado. Por eso, muchos de los himnos más importantes de la historia provienen de predicadores poco tiempo después de Lutero, lo que demuestra el impacto que él tuvo en el culto congregacional. El más conocido de sus himnos es Castillo fuerte es nuestro Dios, con un mensaje tan poderoso que ha sido entonado por todo el mundo desde esa fecha hasta nuestros días. Lo escribió durante la época más oscura de la Reforma, que fue una época de persecución por parte de la Iglesia Católica. Fue entonado por los emigrantes protestantes pobres en su camino al exilio y también por los mártires antes de morir. Tan poderoso fue el impacto del himno durante esos días, que se le denominó el himno de batalla de la Reforma. Hay varias teorías acerca del momento exacto en que fue escrito. Algunos piensan que fue durante su cautiverio en el castillo de Warburg, en Alemania, mientras que otros afirman que fue al acercarse la peste en 1527. Pero, independientemente del lugar, circunstancia o fecha de su nacimiento, este himno habla de una verdad que ha de ser recordada en medio de cualquier tormenta, porque Dios es una fortaleza impenetrable, un refugio para sus hijos, a quienes siempre protege contra el asedio de sus enemigos. Tanto el título como los temas del himno están inspirados en el Salmo 46, que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La frase exacta Castillo fuerte es nuestro Dios no aparece textualmente en la Biblia. Lutero la creó parafraseando las ideas del Salmo. Historia de los Himnos Cristianos,
el podcast que te enseña a cantar con entendimiento. El hecho de que Dios nos declare a nosotros, los rebeldes, plenamente justos sobre la obra exclusiva de su Hijo, a través de la fe solamente, es una noticia demasiado buena como para no cantarla. Y el hecho de que nuestro Creador y Redentor haya hablado a nuestro mundo y haya preservado su discurso para nosotros en un libro, para que sea iluminado por su propio Espíritu, es una noticia demasiado buena como para no plasmarla en versos. En el siglo XVI y en medio de la adversidad, Lutero mismo cobró nuevas fuerzas con los himnos y en especial con este. En el siglo XXI, cuando el mundo parece desmoronarse, los cristianos protestantes siguen abriendo sus himnarios para cantar a una sola voz la canción que encabezó hace 500 años el movimiento de la Reforma. Siguen cantando con determinación las palabras que Lutero escribió sobre aquel que es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Porque Él está con nosotros, preservando y defendiendo poderosamente a su iglesia y a su palabra contra todos los espíritus, contra las puertas del infierno, contra el odio implacable del diablo y contra todos los asaltos del mundo, la carne y el pecado. Dato curioso. Por causa de la orden de muerte contra Lutero, decretada por el emperador, sus amigos poderosos fingieron su secuestro y lo llevaron al castillo de Warburg. Durante el año que permaneció escondido, se dejó la barba, se disfrazó de caballero y se hizo llamar Junker York. Fue durante su cautiverio que aprovechó las largas horas solitarias en su habitación de la torre para leer la Biblia en hebreo y en griego, traducir los salmos, componer un tomo de sermones y una multitud de cartas y otros escritos. Se considera que Lutero fue crucial en la difusión de las Sagradas Escrituras, pues también estando allí, aprovechó al máximo su tiempo y tradujo el Nuevo Testamento al alemán. Para meditar. Sin importar el tamaño de la circunstancia que enfrentamos, ya sea un problema de salud importante, la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, problemas emocionales, conflictos relacionales, recordemos que Dios es más grande que nuestros problemas. Al igual que Lutero, necesitamos deleitarnos en la verdad del Salmo 46 y depositar nuestra esperanza en esas palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. No olvidemos nunca que Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Antes de finalizar, y conmemorando 507 años de la Reforma Protestante, los dejo con una versión del himno Castillo Fuerte es nuestro Dios, interpretado por el grupo Shalom, un cuarteto de voces masculinas. El Señor los bendiga y recuerden que siempre debemos cantar con entendimiento. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán, acósanos atan, por armas de caber, astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido, mas con nosotros luchará, de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús,
cruz, Señor y Salvador, y siendo Él solo Dios, Él triunfa en la batalla. Él triunfa en la batalla. Y así finalizamos nuestro episodio por el día de hoy, invitándolos para la próxima semana.